que estoy bastante contento en esta mañana porque esta serie que hemos empezado el domingo pasado, que se llama Cuando Dios tal cosa, cuando Dios llama, cuando Dios desafía, cuando Dios promete, cuando Dios da sentido a la vida, es una serie basada en mi amigo Abraham. Y digo mi amigo Abraham porque a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. De hecho, muchos de ustedes participan y saben que todas las mañanas a las 9 de la mañana, aquí en el pabellón, aquí enfrente, en ese lugar redondo que hay justo aquí saliendo del cine, tenemos una clase sobre Antiguo Testamento todas las mañanas a las 9. Nos gusta el Antiguo Testamento. Y la serie pasada era sobre Noé. Y ahora seguimos con Abraham. Por eso estoy contento, me gusta, pero también tengo que confesarles que estoy un poco preocupado porque hoy tenemos que hablar acerca de las familias, el linaje, las descendencias, el árbol genealógico, y para eso sí que me cuesta un poco, me cuesta explicarlo. Estaba recordando que hace un tiempito atrás tuve que ir al consulado italiano aquí en la ciudad a explicarles que mi abuelo era italiano y solicitar el pasaporte italiano, porque hasta la tercera generación puedo ser considerado italiano. Y resulta que mi abuelo nació en Italia y el nombre era Natalio. Pero cuando salió de Italia y se fue para Argentina en barco y llegó a la ciudad de Buenos Aires, se bajó del barco y una persona allí de la oficina que hace los pasaportes y los documentos locales le preguntó ¿cuál es su nombre? Y mi abuelo, como no le gustaba Natalio, le dijo que se llamaba Esteban. Y entonces en todos sus documentos argentinos figuraba Esteban Barbieri, pero en su partida de nacimiento en la Italia decía Natale. ¿Cómo explicaba yo que el que nació Natalio murió Esteban? Y que de allí nació mi papá, que se llamaba... Bueno, no saben lo que me costó explicar eso, pero finalmente lo logré y tengo mi pasaporte italiano que me da acceso a la comunidad. Bueno, ese era el objetivo y lo logramos. Y espero que hoy pueda lograr hacerme explicar. Porque es bien complejo esto que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar acerca de una relación de familia, acerca de algo que nació muy lejos allá, al principio de todo, y que luego se vino arrastrando y arrastrando y arrastrando incluso hasta nuestra época. Estamos hablando acerca de Abraham, acerca de cuando Dios lo llama. El domingo pasado el pastor Andrés habló del llamado, de cómo Dios nos llama. Hoy nos toca hablar de cómo Dios nos desafía una vez que respondemos positivamente a ese llamado. Y luego el domingo que viene hablaremos de las promesas que Dios nos da directamente a nosotros si luego de responder positivamente a su llamado aceptamos el desafío, cuáles son las promesas que tenemos y cómo eso nos cambia la vida. Por eso la serie es Cuando Dios llama, cuando Dios desafía, cuando Dios promete, cuando Dios le da sentido a la vida, pero todo basado en la vida de Abraham, de cómo Abraham reaccionó al llamado, al desafío y a la promesa de Dios. Y es interesante esto porque siempre nosotros hemos estudiado que el pueblo de Israel es un pueblo elegido y nos quedamos como que es un pueblo elegido por Dios. Pero hoy quiero decirles algo que esto es lo que me va a costar explicar, que ese pueblo lo eligió a Dios. No fue Dios que lo eligió a ese pueblo, porque Dios elige a quien primero lo elige a Él. Y esta es la parte tan interesante que hoy tenemos que estudiar y ver en la Biblia. Habíamos compartido domingos pasados acerca de Noé, de ese hombre que Dios llamó y que en él le dio una nueva oportunidad a toda la humanidad, a toda la creación. Decíamos
que si podemos rescatar algo de la historia de Noé, que no es la historia del diluvio ni la historia de la inundación, no es la historia de la causa, la lluvia, o la consecuencia, la inundación, es la historia de una familia que reaccionó al llamado de Dios, y en ese hombre, Noé y su familia, Dios le dio una segunda oportunidad a toda la humanidad y a toda la creación. Es una historia hermosa que vimos en la serie pasada. ¿Recuerdan eso? Pero ¿qué sucedió? Entraron en esa barca, en esa gran caja de madera, Noé y sus 3 hijos. Y allí, por lo que vemos después, las cosas no fueron color de rosas. No fue algo sencillo. No fueron todos pajaritos. De hecho, los pajaritos se escapaban constantemente y había que volverlos a meter en la jaula. El loro todas las mañanas se escapaba. El elefante se movía y hacía temblar toda la embarcación. Los animales hacían sus necesidades todos los días y había que limpiarlos. No era fácil la vida en esa arca. 40 días y 40 noches llovió y luego 1 año tardó la tierra en secarse hasta que las puertas del arca volvieron a abrirse y Noé con sus 3 hijos salieron y todos los animales salieron. No fue fácil la relación tampoco dentro del arca entre Noé y sus 3 hijos. Y lo vamos a ver después, cuando leamos algunos pasajes bíblicos de lo que sucede después. Y nos imaginamos que las cosas no habrán sido sencillas, encerrados todos juntos 1 año con todos los animales de la creación. Y sin saber en dónde estaban, moviéndose en las noches oscuras con la tormenta terrible afuera. No debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil. Y cada uno de esos muchachos, Cam, Sem y Jafet, hijos de Noé, ya iban formando una decisión. ¿Quién iba a seguir al Dios de su padre y quién no lo iba a seguir? ¿Y quién iba a ser indiferente? Cuando entre Noé y Abraham hay 10 generaciones, aproximadamente unos 400 años. Es bien interesante esto de las generaciones, porque la generación bíblica son 40 años. Una generación son 40 años. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, porque toda esa generación que había salido de Egipto tenía mentalidad de esclavo y no podía entrar con esa mentalidad a la tierra prometida y se tuvo que quedar en el desierto. Una nueva generación entró, 40 años. Pasaron 10 generaciones, 400 años entre Noé cuando abrió el arca y Abraham cuando fue llamado, los mismos 400 años que también estuvieron en Egipto prisioneros todo el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? La Biblia tiene muchas cosas que a veces pasamos por alto, que ahora no vamos a entrar porque sí, estaríamos no toda la mañana, toda la semana hablando de esto, pero sí queremos hacer referencia a que cuando Noé sale del arca, dice la Biblia en Génesis 10, y versículo 1, y ese lo tenemos, otros no lo vamos a tener para leer, pero este sí, dice, este es el relato de la familia de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Dice la Biblia un poco más adelante, y se esparcieron todos los hijos de Noé por toda la tierra, por sus tribus y por sus lenguas. Y aquí vamos a hacer un poquitito un alto y vamos a hacer un poquito de historia. Desde que se abrió esa puerta del arca, vamos a ver lo que sucedió y cómo llegamos a Abraham, cómo pasan esas 10 generaciones y qué decisiones se van tomando. Leemos también, y esto no lo tenemos en la pantalla, así que no lo busquen porque no está, y les pido que me presten atención a estos pocos versículos del Génesis, en el capítulo 9, del versículo 18 al 29, dice, los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Esto es muy importante, la Biblia acá lo aclara 2 veces. Cam es el padre de Canaán. Canaán es la tierra prometida. Canaán es hoy Israel. Dice, de estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó.
Cuando hablamos de Noé no hablamos de esto, pero ahora es importante. Plantó un viñedo, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, lo vuelve a repetir la Biblia, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjense cómo nosotros podemos traslucir, ver a través de esta historia que los tres hijos habían tomado caminos distintos. Que los tres hijos de Noé que habían salido junto con él de ese barco, de esa arca, de ese cajón de madera flotante, donde el Señor los había librado de la muerte, habían tomado caminos distintos. Ahí vemos al menor, Cam, que no decide seguir el Dios de sus padres. Y ahora lo vamos a ver en el resto de la historia, que es así y que eso se confirma. Vemos a un Jafet que se lo ve un poco neutral, que le da medio como lo mismo. Y vemos a un Sem que sí decide seguir al Dios de sus padres. Todo esto está corroborado en todo el relato, porque vamos a ver luego que los hijos de Cam, el hijo menor, se establecieron precisamente en Canaán, en Egipto y en toda el África. Y hasta hoy están sufriendo. Sodoma y Gomorra fue una ciudad que fundaron los descendientes de Cam. Y Dios la tuvo que destruir porque la maldad había llegado a niveles, digamos, inimaginables, a una degeneración absoluta. Los hijos de Cam habían fundado Sodoma y Gomorra. ¿Saben quién fundó Babel? ¿Saben quién fundó Babilonia? La fundó un descendiente de Cam que se llamaba Nimrod, que era conocido como el gran cazador de la antigüedad. Allí fue donde los hombres decidieron llegar al cielo y construir esa torre con un altar en su extremo que se llamaba Sigurat, que es una torre templo, y arriba de todo pusieron o intentaron poner un altar al dios del sol. Y Dios tuvo que destruir la torre y separar las lenguas. Desde ese momento yo tengo problemas con el inglés. ¿Quiénes eran los hijos de Cam? ¿Quiénes eran los hijos de Cam? Jafet, Génesis 10:5, el que no sé qué decisión tomó, quedó ahí medio neutral, dice Génesis 10, versículo 5, los descendientes de Jafet llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. Todas las costas de Europa, no podemos buscar todos los pasajes que hay en la Biblia y en la historia, pero todas las costas de Europa fue poblada por los descendientes de Jafet. África, Egipto y el actual Israel por los hijos de Cam. Y ahora vienen los hijos de Sem. Estamos siguiendo un poco ese árbol genealógico entre todos. Ahora vienen los hijos de Sem, el que había cuidado de su padre, el que le había demostrado amor a su padre cuando se emborrachó, el que había sido bendecido por su padre, el que había decidido seguir al Dios de su padre, Sem, la familia que había elegido al Dios de Noé. Génesis 11, 31 y 32 se empieza a relatar la historia de Abraham. La historia de Abraham, porque Abraham es descendiente de Sem. Sem
es el que decidió por el Dios de Noé y es al que su padre Noé bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? Le dijo a Sem: tú te vas a quedar con las tierras de tu hermano Cam. ¿Y cuáles eran las tierras de Cam? Canaán. Por eso lo llamó luego a un descendiente de Sem y le dijo: Abraham, ven, te necesito porque tú y tu familia van a ir a poseer la tierra que yo les voy a dar, según lo que había pasado 40 generaciones atrás. Porque Sem decidió por Dios y Abraham era una línea directa a Dios, lo llamó Abraham. Dios elige a quien lo elige a Dios, pero luego lo llama. Y si esa persona toma la decisión, lo desafía. Y si esa persona acepta el desafío, le da la promesa. Y si esa persona camina con Dios, le cambia la vida. Y esa es la línea desde que el mundo es mundo. Desde Adán y Eva o desde Noé y su familia. Esa es la línea de Dios. Esa es la forma de actuar. Podemos ver en Génesis 11, 31 y 32, no sé si lo tenemos, Génesis 11, 31 y 32, y si no dejamos ese para después. Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, que era huérfano, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré, el padre de Abraham, se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré murió mientras aún estaban en Harán. Cuando el padre de Abraham sale de la tierra donde él vivía, va camino a Canaán, pero no llega jamás. Se establece en Harán y allí la familia comienza a prosperar. Son todos descendientes de Sem. Comienza a prosperar en la tierra de Harán, a mitad de camino. Muere el padre de Abraham. Taré ya tiene 75 años. Abraham tiene, por supuesto, es casado, tiene una familia, tiene una historia, tiene empleados, tiene tierras, tiene muchísimos animales. Y en Génesis 12, ahora sí lo tenemos en pantalla, el Señor le dice a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Porque el destino de Abraham no era Harán, era Canaán. Habían hecho una etapa, pero ahora Dios le dice: te necesito que vayas a la tierra de Canaán, porque esa tierra de Canaán es de los descendientes de Cam y ellos no son dueños de esa tierra. Sem es dueño de esa tierra, porque yo se la prometí a Sem y porque Noé bendijo a Sem y lo bendijo diciendo: vas a ser dueño de las tierras donde Cam deje a su gente. No sé si estoy explicando, porque está bien complejo este asunto, pero la gente decide su futuro con sus actos. Y Cam decidió su futuro con sus actos. Y Sem decidió su futuro con sus actos. El Señor elige a quien lo elige a él. Y entonces tenemos que Dios le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham, sigue diciendo Génesis 12, partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. No fue exactamente como Dios le dijo, porque Dios le dijo que deje a la familia de su padre y sin embargo Lot se le pegó. Lot era la familia de su padre y se quedó con Abraham y Abraham lo llevó y no fue dramático, pero tuvo muchos problemas por llevar a Lot. Terminaron separándose, Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra y tuvieron problemas con Lot. Aunque Abraham siempre lo quiso muchísimo y lo cuidó porque era huérfano, pero tuvieron muchos problemas con Lot. Incluso fue Abraham el que le pidió a Dios que a pesar de destruir a Sodoma y Gomorra, salvara a Lot y a su familia.
Ojalá también podamos seguir estudiando toda esa parte del Antiguo Testamento porque es muy, muy interesante y por supuesto no es interesante como historia, es interesante por la enseñanza que Dios nos da a través de esa historia. Entonces dice que Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Saraí, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham viajó por tierra hasta Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban la región. Los cananeos, los descendientes de Can. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Abraham había decidido por Dios. Abraham y toda su familia habían decidido por Dios. Por eso Dios lo elige, porque Abraham lo había elegido a Dios. Entonces dice, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia Negev. Dios llamó a Abraham y él salió en fe. A veces a nosotros que somos prácticamente todos inmigrantes, no nos cuesta mucho comprender esto, pero quiero ponérselos de otra manera. Casi todos nosotros salimos de nuestros países con una esperanza de un lugar mejor, con una visión de prosperidad. Dejamos un lugar, fue difícil dejarlo, pero dejamos un lugar donde no estábamos bien, en líneas generales hablo, y tratamos de ir a un lugar donde había más posibilidades de desarrollo educacional, social, económico. Pero Abraham estaba dejando todo eso bueno que tenía, una buena tierra, familia, amigos, mucho dinero, ovejas, animales, posesiones, todo para ir a donde no había nada. Para ir como nómade a una tierra que Dios le prometió a un antepasado de él 400 años atrás por haberse portado bien, y ahora le decía a él, vete para allá porque te la voy a dar. No era fácil, no era una situación fácil. Dice el libro de Hebreos 11:18, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Dios lo llamó y por fe Abraham se puso de pie. Por la fe Abraham dijo, voy a ir. No lo estoy viendo, no sé a dónde voy, no hay ningún sueño americano que alcanzar. No hay ninguna tierra especial que me está esperando que cuando yo llegue me van a ungir. Es un desierto. Es una tierra extraña. Hay gente que cuando yo llegue no me va a recibir bien. Porque esa gente que está en Canaán sabe que esa tierra no le pertenece porque Noé había dicho que ellos iban a ser esclavos de los descendientes de Sem. Ellos saben que están en Canaán, pero que en algún momento van a llegar los descendientes de Sem, o sea, Abraham, a reclamar esa tierra. No iba a ser bien recibido, pero fue. Fue. Y por eso el libro de Hebreos lo rescata y dice, fue por la fe que Abraham obedeció. La estrategia de Dios, como decíamos al principio, hoy es la misma. Hoy es exactamente la misma. Marcos 2:17 dice que cuando Jesús los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico. Son palabras de Jesús. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino he venido a llamar a los que saben que son pecadores. Dios envió a su Hijo Jesús a desafiar a la gente, a llamar a la gente, a desafiar a la gente
y a prometerle a la gente una nueva vida a su lado. La forma de trabajo de Dios, como lo fue en la antigüedad, lo es ahora. Dios elige al que lo elige a Él. Dios lo llama, Dios lo desafía, Dios le da promesa y Dios le cambia la vida. No estamos hablando ahora de historia, estamos hablando de presente. Jesús vino para llamar a los que estábamos separados de Dios. Todos estábamos separados de Dios. Nos vino a llamar a usted y me vino a llamar a mí. Nos vino a llamar. Y ahora usted y yo estamos aquí, reunidos como iglesia, reunidos como cuerpo, porque hemos respondido positivamente a ese llamado. Nos hemos puesto de pie, pero ahora viene la segunda parte. Dios nos desafía. Dios nos desafía. Y el domingo que viene vamos a hablar acerca de las promesas que tenemos si decidimos aceptar ese desafío. Muchas ya van a quedar claras hoy mismo, porque hoy vamos a hablar rápidamente de 7 desafíos que Dios nos hace cuando aceptamos su llamado, cuando escuchamos su voz y nos ponemos de pie. Dice en el primer desafío que tenemos para hoy, clarito que el Señor nos hace esta mañana, viene a través de las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 y versículo 30. Dice, después de haberlos elegido, Dios elige a quien lo elige, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Cuál es la relación correcta? Ya no somos criaturas, ya somos hijos. Nos dio su gloria. A través de Cristo dejamos de ser simplemente criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, le dio el derecho, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios nos llama y nos desafía hoy a una relación con Él, a una relación cercana a través de su Hijo, a una relación de padre e hijo. Es a lo primero que nos desafía Dios. Y nos desafía también a una vida santa. ¿Por qué? Porque para tener una relación con Dios tenemos que ser santos. ¿Santo qué es? Santo simplemente es apartado. Somos del mundo, estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo, porque fuimos rescatados. Ahora seguimos viviendo en el mundo. Alguna vez dije en un mensaje que somos como empleados de una carbonería, que nos ponemos una bata o un delantal o un sobre todo color blanco para trabajar, porque es Cristo el que nos lavó y nos dejó blancos, pero seguimos trabajando en la carbonería. Entonces, solamente por caminar nos estamos manchando, porque en la carbonería el polvo está manchado de carbón y todo lo que tocamos está manchado de carbón y todas las mesas tienen carbón y ese guardapolvo blanco se empieza a manchar un poquito, pero está manchado, no deja de ser blanco. Por eso el Señor dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para irnos limpiando continuamente a medida que nosotros caminamos por la carbonería. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el desafío de una vida santa. Y Pedro, en su carta 1 Pedro 2:21 lo explica claro y dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesús dice, toma mi cruz y sígueme. ¡Wow! Pero luego dice, cuidado, no es pesada. No es pesada porque Jesús mismo dice, yo te voy a ayudar a llevarla. Pero ojo, sigue siendo una cruz. Sigue siendo una cruz. Por eso fuimos llamados a ser buenos, a ser distintos, a ser una contracultura. Santo es separado, es elegido. A eso nos desafía Dios, a tener una relación y a vivir de forma distinta. Nos desafía, número 3,
a una misión. Porque si fuimos completados por Cristo para tener una relación con Dios y separados por Dios para vivir con un guardapolvos o con una bata blanca, es por algo. No es simplemente para que seamos distintos. Tenemos una misión y hoy Dios nos desafía a esa misión. Y esa misión es Marcos 16:15, la dice Jesús. Bueno, entonces les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Nuestra misión es simplemente predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio con las palabras, con los actos, con las sonrisas, con la forma de ser. Tenemos una relación con Dios. Dios nos separó, nos santificó para que prediquemos su Evangelio con nuestra manera de ser y con nuestras palabras. Dios ahora en lo personal nos desafía a algo más. Número 4, nos desafía a ser libres, porque esa relación y esa santificación y ese cumplimiento de la misión lleva automáticamente a que nosotros seamos libres. ¿Libres de qué? Libres básicamente del pecado. El pecado es un ancla que nos tiene sujeto al fondo toda la vida. El pecado es culpa, el pecado es vicio, el pecado es esclavitud. Entonces es un ancla que la arrastramos y la arrastramos y la arrastramos, pero siempre nos agarra y nos agarra al fondo. Dios dijo, corto la cadena con el ancla. Señores, corto la cadena. Ahora ya, no están más amarrados al fondo. Ahora pueden flotar libremente. A esa libertad nos desafía Cristo. ¿Y a qué más? Número 5. A una vida con sentido. Me gustaría hablar de cada una de estas un montón, pero me pasé demasiado tiempo hablando de la genealogía. Pero miren, nos desafía a una vida con sentido. O sea, nos desafía a tener una línea a seguir, un sentido, un horizonte, un norte. No simplemente andar un poquito para acá, un poquito para allá. Una línea a seguir. Pablo le escribe a su discípulo, el joven Timoteo, amado, le dice, en cuanto a mí, 2 Timoteo 4, 6 al 8, en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel, le dice Pablo a Timoteo. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos nosotros. Dice, para todos los que esperan con anhelo su venida. Nos está desafiando a aceptar su llamado y eso nos da un norte. Nos está, por supuesto, desafiando a una vida con esperanza. Efesios, el apóstol Pablo otra vez dice, pido que les inunde la luz del corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. ¿Aceptamos el desafío? Es una responsabilidad nuestra. Estamos aquí porque Él nos llamó, pero ahora tenemos que aceptar ciertas cosas que Él nos da. Tenemos que aceptarlas. Aceptamos el desafío de una vida eterna porque se vive distinto cuando uno sabe que tiene vida eterna. Esto es lo mismo que una vez me dijo alguien, cuando me encontró corriendo bajo la lluvia, dice, ¿para qué corres si adelante también llueve? Es distinto. ¿Para qué nos vamos a apurar si tenemos vida eterna? ¿Se da cuenta que uno toma la vida de otra manera? O sea, cuando uno acepta el desafío y sabe que está en las manos de Dios, empieza a vivir la vida de este lado de la tumba de otra manera, porque sabe que la tumba no es el final. ¿Para qué vamos a correr si tenemos vida eterna? ¿Qué nos apura si tenemos vida eterna? Tenemos que aceptar el desafío. Hoy Dios nos está llamando. Cada desafío tiene una gran promesa. Básicamente la promesa es que Él va a caminar a nuestro lado. Él va a caminar a nuestro lado. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Usted sabe que este pasaje tan conocido de Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús no se lo dice a personas no creyentes. No se lo dice a personas inconversas, como decimos nosotros en nuestra jerga evangélica. No le está hablando a las personas que no conocen de Él, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia y le dice,
yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso no se lo está diciendo a personas extrañas, se lo está diciendo a los que están sentados en los bancos de una iglesia, como nosotros hoy. Personas que ya escuchamos su voz, pero que todavía no tenemos una relación tan cercana como amigos. Todavía no aceptamos el desafío de la visión, de predicar constantemente a Cristo. Todavía no vivimos como que tenemos vida eterna y todos los demás desafíos de los que hablamos. Dios nos está llamando y está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo lo desafío a una relación nueva, a una vida apartada, santa, a una misión, a ser libre básicamente del pecado y de la culpa, a una vida con sentido que tiene una esperanza y que se vive de manera distinta al saber que uno tiene vida eterna. La elección hoy es igual a la que tuvo que decidir, valga la redundancia, Noé, sus hijos. Unos decidieron seguir al Dios de su padre, otros decidieron ser neutrales, otros no decidieron seguirlo. La historia nos muestra a dónde fueron a parar todos ellos. El pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo elegido porque antes lo eligió a Dios. ¿Cómo sale? ¿De dónde sale ese pueblo elegido? Noé tiene un hijo, Sem, pasan 10 generaciones, viene Taré tiene un hijo que se llama Abraham tiene un hijo que se llama Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y lo llama Israel. Israel, o sea Jacob, tiene 12 hijos hasta hoy el pueblo de Israel. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De un hombre cuando se abrió la puerta del arca que decidió aceptar al Dios de su padre Noé, Sem. De un hombre que recibió la bendición, que aceptó el desafío. De allí a Abraham, otro hombre que cuando Dios lo llamó aceptó el desafío y se fue en fe y después recibió la promesa y de allí el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, si seguimos con la genealogía, usted y yo, en lo espiritual, que somos simplemente olivos silvestres injertados en el pueblo de Israel. Dios va a elegir al que lo elige. ¿Escuchaste el llamado? Hay que aceptar el desafío. Si hoy aceptamos el desafío, Dios nos promete llevarnos de la mano. Y las promesas las vamos a ver el domingo que viene. Hoy no, hoy solo los desafíos. Porque para recibir la promesa hay que aceptar el desafío. Así que vamos a tener una oración. Yo les quiero pedir que nos pongamos todos de pie y les quiero pedir también a nuestros amigos que nos ayudan con la música que hoy han sonado como nunca. Ha sido una bendición escucharlos y cantar con ellos, ¿verdad? Y quiero que nosotros, mientras que ellos van subiendo, oremos. Y que cada uno de nosotros piense en esto. Dios nos llamó. Y hoy estamos aquí, no por casualidad. Estamos aquí porque hemos respondido positivamente a ese llamado. Hemos escuchado su voz y nos hemos puesto de pie. Porque si no estaríamos durmiendo domingo a la mañana, ¿verdad? Hemos escuchado su voz. Pero ahora Dios, además de llamarnos, como decía el pastor Andrés, y dar ese punto de comienzo, ahora nos desafía. Nos desafía a una vida distinta, a una relación con Él. Nos desafía a una misión por cumplir. Así que si está dispuesto a aceptar ese desafío, dígaselo al Señor. Yo acepto el desafío y comienzo a vivir en ese desafío. Comienzo a caminar en esa línea que me estás marcando.
Comienzo a disfrutar de una relación contigo a través de Cristo. Comienzo a sentirme con ese guardapolvo blanco, a saber que tengo vida eterna. ¿Vamos a orar? Dígaselo al Señor si está dispuesto a aceptar el desafío. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu Hijo Jesús, por cómo nos acercó a ti a través de su sacrificio. Gracias porque a través de su sangre hoy tenemos el acceso abierto a tu santa presencia. Señor, hemos escuchado tu voz hablando a nuestro corazón y ahora queremos decirte que estamos dispuestos a tomar la bandera y a seguirte. Señor, queremos que la gente que nos rodea nos vea distintos. Queremos aceptar ese desafío de ser una contracultura, de ser distintos en el lugar donde estemos. Queremos aceptar el desafío de vivir de manera distinta porque sabemos que estás en control de todo y que tenemos vida eterna. Queremos vivir esa relación contigo, esa relación de padre e hijo. Señor, queremos comenzar esta semana a vivir la vida cristiana, a tomar esos desafíos, porque las promesas nos esperan y porque vas a estar caminando a nuestro lado. Te alabamos, oh Dios, quedamos en tus manos para seguir disfrutando de la vida que nos das. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén.